presentamos desde el PSOE una moción sobre defensa y promoción de la escuela pública. Hago esta pausa para que entendamos bien en qué consiste la moción. En Las Rozas tenemos muchísima suerte, somos un municipio de los más ricos de España y eso repercute prácticamente en todo. Aquí en Las Rozas tenemos proyectos de alto standing, incentivación de la robótica, huertos urbanos, muchísimas cosas que en otros municipios no pueden ni plantearse. Y sobre todo tenemos a unos profesionales de la educación envidiables, ya sea en la pública o en la privada, concertada o no. Esta moción no va de atacar a la educación privada, ni mucho menos. Esta moción busca que la pública crezca para traer más oportunidades para todos los niños. En la educación, el nivel cultural y económico medio-alto repercute notablemente y vivir donde vivimos nos permite experimentar con el sistema ideal que cada uno de nosotros, cada uno dentro de su ideología, imagina cuando piensa en una buena educación. Pero esta moneda tiene una cara, que es la que hemos expuesto, y una cruz. La cruz es la desigualdad. Cuanto más rico es tu entorno, más pobre parece quien tiene menos que el conjunto. Y esa desigualdad genera efectos perversos. Hace unos días, muy poquitos días, el hijo de una amiga, un niño de 14 años, estudioso, tranquilo, sufrió una agresión en el portal de su casa. Otro chico de su edad, acompañado de dos adultos de unos 30 años, le dio una paliza, que solo paró cuando una vecina dio la voz de alarma. Hablando con la policía, con el centro de educación al que acuden ambos niños, nos encontramos con que la violencia juvenil en Las Rozas sube. Los chavales se retan en redes sociales, se encuentran en descampados para pelear y el acoso aumenta. A veces uno piensa que metiendo a sus hijos en una burbuja esto no le va a afectar, pero los niños crecen y conviven y salen a la calle y, en fin, acaban encontrándose para bien si se han hecho las cosas bien o para mal si se han hecho mal y se ha alimentado la formación de guetos y la sensación de impotencia en parte de nuestros niños roceños. La escuela pública escolariza en España de media al 68% del alumnado de las enseñanzas del régimen general previas a la universidad. En Madrid, sin embargo, no es así. Es la segunda región con menos alumnos en colegios públicos e institutos, lo que provoca que exista una mayor segregación de alumnos en función de la renta de sus padres, así como que el gasto educativo por familia sea más alto. Es decir, no potenciar la pública nos perjudica a todos, encarece el coste educativo para las familias, segrega, aumenta la desigualdad y genera inseguridad para todos. Los directores y directoras de colegios e institutos públicos coinciden en que las bajadas de ratios han sido el mayor logro que se ha conseguido con esta pandemia. En este último año, que ha sido muy duro para toda la comunidad educativa, hay algo bueno. Se ha conseguido bajar el número máximo de alumnos por clase en primaria a 18 y a 23 niños en los institutos. El hecho de tener menos alumnos permite que puedan tener una atención más individualizada, con mejora de los resultados académicos, la convivencia y la participación, en palabras de Óscar Centeno, presidente del Consejo de Directores de Primaria de Madrid. El PP comprende perfectamente esto, e incluso lo expone, pero a la hora de la verdad permite ratios demasiado altas en una pública castigada en Madrid por la segregación generada por la proliferación de concertados. La relevancia de la escuela pública en los países más desarrollados social y económicamente se suele pasar por alto cuando se comparan éxitos y fracasos escolares. Derecha e izquierda, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores en Europa son conscientes de las bondades del sistema público. No sabemos qué sucede en España. La escuela pública no es de derechas ni es de izquierdas y, sin embargo, la derecha española y la madrileña en particular parecen empecinadas en no valorarla como merece. Nuestra moción tiene varios puntos y le pido una cosa al PP antes de exponerlo. No centren su intervención en las obras que, como no puede ser de otra manera, hacen en los coles. Esta moción no trata de eso, sino de limitar ratios, dejar de dar solares a lo privado y crear más centros públicos y evitar la formación de guetos con una política racional a la hora de distribuir plazas, tanto al inicio de curso como las sobrevenidas durante el mismo. La primera propuesta que teníamos, adelantamos que no nos importa que se vote por puntos, era relativa al mantenimiento del mismo número de personal adicional contratado por el ayuntamiento en relación con el COVID. Estos conserjes que se han ido dotando a varios centros porque tenían necesidades a la hora de la entrada y la salida de los coles. Sabemos que, pese a que inicialmente se comunicó a los centros que este mes, la Concejalía de Educación ha ido acordando soluciones con cada centro.
por lo que si a día de hoy se mantiene el mismo número de personal en cada uno de los centros públicos, no tenemos inconveniente en retirar este punto. El segundo punto era que el Ayuntamiento de Las Rozas prime la construcción de centros educativos públicos en zonas donde exista demanda de nuevos centros, como por ejemplo la Marazuela. El tercero, que el equipo de gobierno se replantee su negativa a la creación del Consejo Escolar Municipal propuesto por Ciudadanos en septiembre de 2019, un órgano que además vendría amparado por la ordenanza de participación. Consideramos que este consejo sería muy útil para que las soluciones se acordaran con el conjunto de los centros y no uno a uno, porque esto puede generar importantes desigualdades. Y el último punto, el cuarto, es relativo a las solicitudes que consideramos desde el PSOE que habría que hacer a la Comunidad de Madrid para reforzar el carácter vertebrador de la escuela pública como la red que garantiza plenamente el derecho a la educación, recogido en la Constitución española. Son una serie de puntos que no les voy a pasar ahora a enumerar, están en nuestra moción escrita y que creemos que son muy importantes para que la igualdad también sea algo realmente una idea que tenemos que no llegamos a plasmar en nuestros colegios. Gracias. Gracias. Tiene la palabra a continuación, señor Prados. A ver, señor Prados, si no le conseguimos escuchar. Gracias, señor alcalde. Perdón, otra vez he vuelto a tener problemas con el micrófono. Bueno, pues nada, señora González, pues le voy a hacer un poco lo mismo que le he dicho a la señora García. Me voy a extender en mi intervención lo mismo que usted lo hace cuando le solicito explicaciones o le hago alguna propuesta, alguna de sus mociones. Mi voto será muy difícil que sea a favor de este tipo de mociones institucionales a los que nos tiene acostumbrados. Incluso emociones que en este pleno no tienen ni competencias para aprobarla. Y mientras que el Grupo Municipal Socialista no traiga mociones que solucionen problemas reales de los vecinos, pues para mí su grupo seguirá perdiendo credibilidad. Y a pesar de que incluso en alguna ocasión, la verdad, pocas, pero les he votado a favor. Y no me quería extender nada más. Gracias. Gracias, señor Diroli. Tiene la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, empiezan las mociones como siempre, con asociaciones de ideas que faltan a la verdad y se sacan de la manga, porque dicen que el que haya menos centros públicos en Madrid provoca que exista una mayor segregación de alumnos en función de la renta de sus padres. No, la segregación, en todo caso, las segregaciones en la sociedad se pueden producir pues, por desigualdades económicas, pero no porque haya una diversidad de oferta educativa. Dicen que, bueno, que no están, intentan como suavizar la fase expositiva que no comparten siempre de forma íntegra y transparente con los vecinos, pero es que tal y como escriben sus mociones, con lo que dicen, están en contra de que coexistan modelos educativos privados, concertados y públicos, porque no hacen más que atacar dos de estos modelos. Para estar a favor o en contra de algo desde un cargo público, lo mínimo que se exige es conocimiento de causa y para ello hay que moverse, ir a conocer cómo funcionan los centros privados, concertados y públicos, cómo funciona cada uno de los que hay en el municipio. Esto implica reunirse proactivamente, escuchar y trabajar con todos los centros educativos y no extrapolar una insignificante experiencia personal y las opiniones un poco modo cuñado para juzgar modelos educativos que son perfectamente válidos, que forman al alumnado y que además dan trabajo a cientos de personas en Las Rozas. Yo soy un firme defensor de la educación pública y esta debe garantizar siempre una igualdad absoluta de oportunidades a todo el mundo sin distinción de la renta. Pero esto no significa que se limite la oportunidad de ofrecer alternativas educativas. Yo he sido usuario de la educación pública, de la concertada y de la privada y he trabajado de cerca y lo sigo haciendo con los equipos técnicos y directivos de centros educativos para conocer de primera mano su situación, sus necesidades y sus proyectos. Y fíjese, pues lo retrocedido un poco de las intenciones para descalificar cómo hace algunos modelos educativos que demuestra desconocer, porque mezcla en su exposición, mezcla la financiación de la educación concertada con el aumento de gasto de las familias. O sea, intenta desacreditar con descalificaciones
insultos. Unas veces lo hace hacia los vecinos en sus mociones, otras veces en sus intervenciones en los plenos, otras a los vecinos y partidos a través de las redes sociales, otras criticando modelos educativos que desconoce completamente. En sus puntos pide cosas que no son competencia nuestra y que pretende comprometernos, o pide obviedades que ya se han tratado en muchas ocasiones. Por ejemplo, pide en el primer acuerdo que se mantenga el personal de refuerzo mientras duren las exigencias sanitarias. ¿Pero y por qué no pide que se mantengan para siempre? O sea, ¿no dice usted que el ratio de alumnos en la educación pública es malísimo? Si se envalentona primero con críticas en la fase expositiva, luego, pues a la hora de la verdad, en los acuerdos, no se ablande como si pretendiese que así pues le puedan aprobar alguno de los acuerdos, quizás pensando que así un poco justifica su posición y su sueldo. Porque además pide la votación por puntos, por primera vez lo escribe además ahí en la moción. Parece que empieza a perder un poco la paciencia con que no le aprueben nada. Si esta es su ambición para darse luego autobombo en las redes, pues se ha equivocado la forma de hacerlo. La forma correcta es trabajar, es no insultar y es trabajar. Muchas gracias. Gracias. A continuación, señora García Cruz, tiene la palabra. Gracias. Para Unidas por las Rozas, desde luego, la incentivación del sistema público educativo es algo incuestionable y necesario. Las autonomías son las responsables de la competencia en materia de educación, aunque es el Estado quien establece el marco general, como ha hecho recientemente la LOMLOE, que ha eliminado por fin la demoledora LOMCE. La Comunidad de Madrid, tras 25 años de gobiernos del PP, el panorama es desolador en cuanto a la educación pública. El Partido Popular se ha dedicado a detraer constantemente recursos de la educación pública para destinarlos a incentivar la educación de carácter privado. Ese es su modelo, que además lo reconocen abiertamente. La señora Ayuso resumió bien hace menos de un año, al afirmar que los gobiernos liberales no se caracterizan por legislar, sino por cumplir las leyes a rajatabla y en la medida de lo posible desregular aquello que no es necesario. O sea, ese es su camino, no lo ocultan, es desregular el sistema público. La pandemia puso de manifiesto las debilidades del sistema educativo público de la Comunidad de Madrid, donde la vocación del servicio público y la entrega del profesorado fueron la tabla de salvación. No nos cansaremos de decirlo, su esfuerzo permitió terminar el curso en plena pandemia y atender a los estudiantes en desventaja. No olviden que a pesar de lo sufrido en los meses de confinamiento, la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de asegurar el funcionamiento de la plataforma Educamadrid, que continúa en estado deficiente, y ha sido incapaz también de facilitar los recursos materiales y tecnológicos en institutos con dinámicas de semipresencialidad. Y ese es el apego del Partido Popular a la escuela pública. Como hizo en diciembre, siendo la única comunidad autónoma que despidió a 1.117 profesores y profesoras de refuerzo por la situación COVID, mientras decidía mantener a los de la concertada mediante una resolución de la Dirección General de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, donde ampliaba la dotación de recursos para los centros privados concertados a todo el curso 2020-2021. Las demás comunidades autónomas con menos recursos económicos que la Comunidad de Madrid mantienen este personal de refuerzo hasta fin de curso. El 23 de diciembre se aprobaba definitivamente en el Congreso la LOMLOE, que daba carpetazo a la ley Wert, un paso de gigante en educación, puesto que eliminaba una ley reaccionaria, elitista, mercantilista, favorecedora de los intereses privados y clasista, que no garantizaba la igualdad. Esta nueva ley parte de la definición de educación pública como eje vertebral del sistema educativo y hace una clara apuesta por aumentar las plazas educativas públicas. Además, la nueva ley introduce mecanismos de transparencia para que ningún centro sostenido con fondos públicos pueda cobrar cuotas ilegales a las familias, práctica que todos sabemos que se viene haciendo, o pueda negarse a escolarizar a niños y niñas de su entorno o separar por sexos. Implanta la igualdad y evita la segregación al hacer que los centros privados concertados tengan las mismas reglas del juego que los públicos. Y además da un paso de gigante al establecer que el suelo público debe destinarse a la construcción de centros públicos y no privados y concertados. Esta ley debe cumplirse por mucho que la señora Ayuso haya querido hacer trampas para saltársela al adelantar el calendario escolar o aprobar por vía de urgencia un decreto para elevar de 6 a 10 años la duración de los conciertos educativos en la Comunidad de Madrid como una fórmula para blindar la escuela privada y concertada frente a la pública. La parte dispositiva en la que se hace referencia al próximo gobierno de la Comunidad de Madrid a mejorar y apostar en esencia por el fortalecimiento de la escuela pública nos parece pertinente
Y bueno, pues para finalizar, decir que tenemos una oportunidad el próximo 4 de mayo para que el gobierno de la Comunidad de Madrid sea un gobierno de izquierdas por el bien, entre otras cosas, de la escuela pública. Gracias. Bueno. Pues le paso la palabra a la señora Garanchana de Vox. Hola, buenos días a todos. Bueno, el Partido Socialista nos trae una moción supuestamente sobre educación, ya nos trajeron otra en julio, y como en la anterior, con la excusa de defender la enseñanza pública, arremete contra la educación privada y concertada. Usted acusa a la enseñanza concertada y privada de generar segregación social. Y, bueno, no solo eso, inseguridad en los chicos. En fin, no nos extraña mucho esta confusión que tienen ustedes, esta confusión conceptual entre libertad, personalización y segregación en la enseñanza, viniendo esta moción del Partido Socialista. Y es que usted en su discurso da por hecho cosas que no son ciertas, como que todos los alumnos que acuden a los centros concertados y privados cuentan con muchos más recursos que los que acuden a centros públicos, y que la elección de la enseñanza pública es solo una cuestión económica. Usted nos ha expuesto hoy aquí un argumento simplista y muy alejado de la realidad educativa que usted parece desconocer. La elección de los centros no depende siempre de la renta familiar. Puede haber múltiples motivos que pueden ser de organización familiar, la cercanía al domicilio, al trabajo de los padres o los horarios. Y también por motivos de preferencia o necesidad académica de los alumnos. Y por ello existen institutos de innovación tecnológica, como el que tenemos en Las Rozas, por cierto, instituto de especialidad deportiva, centros integrales de música, bachilleratos de artes plásticas, imagen, etc. Y la mayor parte de ellos son públicos. Tiene usted muy poca consideración y respeto hacia lo público si defiende que solo los que no pueden elegir asisten a los centros públicos. ¿Es usted quien no valora la educación impartida en los centros públicos? Porque educación pública en general somos todos. Usted dice que la educación pública no es de derechas ni de izquierdas. Ojalá su partido creyera esto, pero desgraciadamente en España la izquierda siempre ha impuesto su ideología en temas educativos frente a cualquier estudio empírico y frente a la libertad de elección de los padres, como estamos viendo ahora con la ley CELA y su propósito de cerrar los centros de educación especial. Algo especialmente sorprendente de su moción es que usted critica a Madrid por su variedad en la oferta educativa, algo que se produce en todas las grandes ciudades del mundo y sus áreas de influencia. Y cuanto más cosmopolitas, más diversidad y más iniciativa privada hay en la educación. Y lo chocante es que a usted le moleste esto en vez de verlo como algo deseable. Bueno. Dice usted también que la escuela pública es la referencia incuestionable en los países occidentales. Pues sí, claro, no va a usted a descubrir la rueda ahora. Y efectivamente, por eso los países más ricos de Europa, como Alemania, por ejemplo, tienen una educación pública muy exigente, donde se premia la excelencia académica, un concepto que a la izquierda española no le gusta en absoluto. Y de hecho es el gran problema que tenemos en España. Y no es que se invierta poco en la educación pública, de hecho estamos por encima de la media de la Unión Europea en gasto por alumno. El problema es que no se premia ni se fomenta la excelencia, ni la superación personal, ni el esfuerzo. Padecemos y hemos padecido las distintas leyes de educación socialistas en las que ha primado siempre su ideología frente a la búsqueda de una enseñanza de calidad. Y desgraciadamente esto se refleja en que nuestras universidades, que cada año ocupan posiciones más bajas en los rankings de la calidad universitaria mundiales. Y hablando de universidades, usted alude en su discurso a su preocupación porque las familias se gastan mucho en educación. Y es verdad que ha aumentado el gasto. Según la encuesta de presupuestos familiares del 2019, las familias incrementaron el gasto en educación debido al aumento de las tasas universitarias un 29%. Y esta educación depende de ustedes, depende del Partido Socialista, que además han creado un ministerio de universidades. Uno de esos nuevos ministerios, como el de igualdad que ustedes han creado, debe ser que hay que pagar con las tasas universitarias los ministros. Usted ha pretendido traer hoy aquí al Pleno un enfrentamiento artificial entre la enseñanza pública, concertada y privada. Está usted intentando crear divisiones entre las distintas alternativas educativas que en Las Rozas conviven con total naturalidad y cooperación entre ellas. Nuestro grupo, desde luego, nunca va a secundar este tipo de mociones ideologizadas que solo buscan el rédito político basado en el enfrentamiento entre distintas opciones legítimas y complementarias. Y para acabar, y por si usted no lo conoce, le recomendamos que se lea el informe de escolarización Las Rozas para el curso
2020-21, realizado por los servicios técnicos de la Concejalía de Educación de este ayuntamiento, en el que se explica perfectamente que la ratio de alumnos por aula en Las Rozas se mantiene por debajo de los límites máximos establecidos en la normativa. Que en todas las etapas educativas, infantil, primaria y secundaria, los centros públicos mantienen en Las Rozas ratios inferiores a la concertada. Y en el municipio de Las Rozas hay vacantes en todas las etapas en centros públicos. Con esto yo creo que no hay nada más que añadir. Por todas estas razones, nosotros nos vamos a abstener en todos los puntos de su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Garachana. Por parte del Grupo de Ciudadanos, señora Lima, tiene la palabra. Gracias. Bueno, estas mociones tipo Brindis al Sol son mociones que nos generan cierta simpatía, porque en estos tiempos de polarización, en donde la tendencia política nos quiere llevar a una constante confrontación entre bandos, y como ciudadanos es ese puente que quieren bombardear los bandos contrarios en tiempos de guerra, para que nadie pueda pasar, pues alabamos este tipo de recordatorios redundantes que nos recuerdan las cosas en común que queremos los españoles y que son muchísimas más de las que nos diferencian. Y aunque hayan intereses contrarios, nosotros seguiremos tendiendo puentes. Siempre defenderemos la educación pública. Nos parece muy necesaria y queremos que sea de calidad como lo es. Pero también defendemos la educación concertada y privada, porque todas caben y porque somos un partido liberal que cree en la libertad de elección. Y tenemos por ahora una democracia que respalda la diversidad de alternativa en todos los ámbitos. Hay matices en la elección, no todo es blanco o negro. Entrando directamente en materia y como pide la votación por puntos, pues vamos a tomar la palabra y le voy a explicar nuestra intención de voto. En el primer acuerdo estamos a favor siempre y cuando lo permita la ley. Ese apoyo de personal adicional ha sido de gran ayuda para los centros escolares en estos momentos de crisis sanitaria y creemos que ha sido una de las acciones fundamentales para que los colegios sigan siendo sitios seguros como lo han sido hasta ahora. El segundo acuerdo tendremos que votar en contra, porque nosotros no somos quienes determinan si es necesaria la construcción de un colegio público. En todo caso, será la Consejería de Educación quien lo concluya, dependiendo de la oferta y la demanda. Además, creemos que los vecinos de La Marazuela tendrán el derecho de opinar qué es lo que ellos prefieren. Como les dije antes, nosotros estamos a favor de la libertad de elección, así que cualquier opinión nos parece bien. Lo que sí es verdad es que en breve se necesitará un centro educativo en esa zona por su crecimiento. El acuerdo tercero, que es el mejor de la moción, sin duda alguna, y le agradezco que haya vuelto a traer la creación del Consejo Escolar Municipal, propuesto por nuestro grupo, y que, como bien dijo, no es un capricho nuestro, es un órgano establecido en la Ordenanza de Participación en el capítulo 2, artículo 32, que por cierto recoge varios consejos que no se han creado aún y que son tan necesarios para nuestro municipio. Por último, en el cuarto acuerdo, tendremos que esperar a que tengamos gobierno en la Comunidad de Madrid, que como sabemos lo ha roto la polarización y las ganas de seguir confrontando a la población que está cansada de que se le encasille y que tenga que elegir un bando u otro. Así que efectivamente estamos de acuerdo en que siempre se puede facilitar más recursos para que sean cada vez mejores los centros escolares públicos. Y con respecto a los puntos 6 y 7 del cuarto acuerdo, en lo que respecta a la LOMLOE, por supuesto que no vamos a ir en contra de la ley, aunque no nos haya gustado en su momento la ley CELA, es la que está vigente y estamos conscientes de que la ley hay que cumplirla. Y como estos puntos tampoco proponen nada del otro mundo, lo vamos a votar a favor. Por lo cual, nuestra votación quedará así. El acuerdo 1 a favor, el acuerdo 2 en contra, el 3 a favor y el cuarto a favor. Gracias. Gracias. Por parte del Grupo Popular, señora Piedra, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Señora concejal, leyendo su moción en defensa de la educación pública, tengo que decirle, en primer lugar, le agradezco su tono conciliador, como siempre, pero tengo que decirle que me produce un gran estupor. Primero porque como concejal de este ayuntamiento, a mí me parece obvio, con hechos, con recursos,
que defendemos absolutamente la educación del municipio, la pública, la concertada y la privada, pero sobre todo la pública, que es donde va el grueso de nuestros recursos, pues todas forman parte de una comunidad educativa donde lo importante son los alumnos, las familias, la educación que ellos reciben. Pero sobre todo me produce estupor e indignación, señora concejal, porque su partido, el Partido Socialista al frente del Gobierno de España, en plena pandemia, lo más relevante que ha es sacar sin debate, sin diálogo, sin consenso y sin transparencia, a espaldas de la comunidad educativa, una ley para desmantelar la concertada y suprimir los colegios de educación especial. Me indigna también porque su ministra socialista de Educación, en los momentos más difíciles y más críticos, justo antes del comienzo del curso escolar, se marchó de vacaciones, lavándose las manos y dejando a las comunidades autónomas solas, sin apoyo, sin coordinación, sin criterios, ante los retos enormes que teníamos por delante en la pandemia más brutal que hemos pasado esta generación. Y un ministro de Universidades para el que no tengo palabras, es que sigue missing. Estaba missing entonces y sigue missing ahora. Mire usted, en junio su partido, el Partido Socialista, anunciaba, bueno, a bombo y platillo, yo creo que estuvo en todas las portadas, su gabinete de comunicación se esmeró, anunciando el programa Educa en Digital para impulsar la transformación tecnológica de la educación en España y poder apoyar a los niños en la brecha digital. Bueno, pues bien, en la Comunidad de Madrid, que tenía que haber recibido 20.000 ordenadores, que se supone que venían del Ministerio a través de Red.es, y que la Comunidad de Madrid ha pagado su parte, pues resulta que el Ministerio del Gobierno Socialista, que usted dice que hay que defender la educación pública, es que todavía no ha sido capaz de suministrar un solo ordenador. Creo que en ninguna comunidad autónoma, ya le aseguro que en la de Madrid no. Y en la Comunidad de Madrid, con fondos COVID y fondos propios, ha comprado 80.000 dispositivos, de los cuales ya se han repartido 68.000 entre todos los centros de la región. De los fondos de resiliencia, recuperación y reactivación, a día de hoy no sabemos ni las cuantías que le toca a la comunidad autónoma, ni los criterios de elegibilidad. Nada de nada, señora concejal. Conceptos vagos, brindis al sol y propaganda. Este gobierno municipal trabaja sin descanso para la educación pública, pero no con brindis al sol, no con palabras en los plenos, con hechos, con inversiones reales. En verano, mientras esta ministra suya vacacionaba, este equipo de gobierno, ya lo estuvimos hablando, se arremangó y estuvo trabajando con toda la comunidad educativa. Nada más comenzar el curso escolar, pusimos a disposición de los centros educativos una línea de subvención especial COVID de 100.000 euros que sirvieron para poder atajar los numerosos protocolos y recursos a los que tendrían que hacer frente. Ya en el curso pasado, antes del verano, pusimos a disposición de los niños que más lo necesitaban 100 portátiles para reducir la brecha digital. Y además, como usted bien ha dicho, pusimos a disposición de los colegios un refuerzo con 9 conserjes más, o 13 conserjes más, que estamos trabajando para intentar mantener. Si no son todos, desde luego intentaremos que sean los posibles. A estas ayudas se suman los 400.000 euros que este equipo de gobierno pone a disposición de la comunidad educativa cada año. Y además, señora concejal, usted avisaba, no hablen de las obras. Claro, ¿cómo no vamos a hablar de las obras, por favor? Si este equipo de gobierno ha realizado la mayor inversión pública en centros educativos públicos para mejorar y reformar todas las infraestructuras, que estamos hablando de una inversión de 6 millones de euros, señora concejal. En concreto, desde el comienzo de la legislatura se han invertido ya más de 2,5 millones de euros en obras de reforma. Y a estos hay que sumar solo este verano más de 1,8, se acerca de 2 millones de euros más para la mejora de estos 14 centros educativos públicos. Su discurso, maniqueo y propaganda. Este equipo ayuda a la educación pública como no podía ser de otra manera, pero también la concertada y también la privada. No son excluyentes como han coincidido todos los compañeros que están ahí en el pleno. Son complementarias y lo importante es que facilitan la libertad de elección a los centros. Y nuestras familias hablan, el 45% en la pública, el 30% en la concertada y el 25% en la privada. Todas cooperan, todas apuestan por una educación de calidad y a nosotros nos gusta que así sea. Señora doña Patricia, concejal de Podemos o de Izquierda Unida, mire, su alegato, que ya es completamente mitinero, apostando porque en las elecciones gane el Partido Comunista y diciendo que así se va a defender la educación pública. Solo un dato,
Solo un dato para usted y para los que nos escuchen. Una de las mejores educaciones, uno de los mejores sistemas educativos de España está en la Comunidad de Madrid. ¿Y sabe por qué? Porque lo gobierna el Partido Popular desde hace años, porque hemos apostado por excelencia, hemos apostado por calidad, hemos apostado por bilingüismo, hemos apostado por exigencia y calidad. Así que yo recomiendo a los que nos están escuchando que si de verdad les interesa una educación de calidad, desde luego no apuesten por ustedes. Y ya para terminar, señor alcalde, pues ¿qué quiere usted que le diga a doña Noelia? Pues no podemos apoyar su moción en ninguno de los puntos, es que es pura propaganda e incongruencia. Una moción en la que se propone instar a la Comunidad de Madrid a lo que ya está haciendo, a pesar de no recibir el apoyo del Ministerio. No hay ni una palabra reprochando o reclamando al gobierno socialista lo que le debe a las comunidades autónomas, precisamente para lo que usted está defendiendo aquí, mejorar Concluya ya, por favor, señora Piera. ¡Qué incongruencia! Y ni una palabra en defensa de los colegios concertados de Las Rozas, que son 6 estupendos centros que realizan una gran labor y que afecta ni más ni menos que a 6.000 familias de nuestro municipio. Desde aquí, mi saludo y mi apoyo, y les reiteramos que este gobierno, el gobierno del Partido Popular, siempre defenderá sus derechos. Muchas gracias. Gracias. Cierra el turno de intervenciones, señora González. Muchas gracias. Mercedes, empezando por ella porque es la última que ha intervenido, creo que su intervención es muy buena, aunque nosotros pensemos radicalmente diferente. A mí me duele que a veces se corten intervenciones que están siendo potentes, porque este debate ideológico, este debate racional es necesario en la política. Esto es lo que dignifica la política, así que quiero felicitarla y quiero felicitar el tono de las intervenciones de todos los grupos en esta moción. Sobre todo el de Milay Lima, concejala de Ciudadanos, que ha sido educado y constructivo, muy distinto al que vimos en el pleno anterior. Es muy importante que nos respetemos y dialoguemos. Es la manera de que se crezca desde lo público. Un debate de ideas nunca tiene que considerarse algo negativo. A los concejales tránsfuga, imagino que estarán ilusionados con la política nacional ante la posibilidad de que, siendo útiles a Vox y a PP, les caiga algo. Soñar es gratis. Por lo demás, y volviendo a lo importante que es esta moción, verán, defender la pública no es atacar la privada. La privada aporta. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Las Rozas una universidad privada, la UTAD, que tiene grados que no se contemplan en la pública, aporta muchísimo. Lo que no aporta es concentrar a los niños con más dificultades en unos centros y homogeneizar otros. Eso es peligroso. En Las Rozas tenemos dinero. Dice la concejala Mercedes Piera, como decimos antes, una buena concejala, aunque ideológicamente no seamos cercanas, que hay 6 millones en obras. Sobre todo, recordemos, para cubrir pistas deportivas que no solo sirven a los colegios. Pero es que en el pasado pleno vimos que para un solo polideportivo tienen ustedes planificados 20 millones, 3 veces más que para todos los centros educativos públicos en Las Rozas. El PP nos ha adelantado en conversaciones no oficiales, digamos, que más pronto que tarde destinarán a los privados concertados en Las Rozas las mismas ayudas que dan a la pública, tanto a los centros como a las AMPAs. Es decir, dan pañuelos a quien no tiene narices, teniendo las necesidades que seguimos teniendo en la pública. Debemos recordar que la escuela pública escolariza mayoritariamente al grupo de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, a casi toda la población inmigrante, a los estudiantes con discapacidad. La pública no segrega y es gratuita, tal como recoge la Constitución. Plantear desde el PP regalar a los concertados, cuyo porcentaje de alumnos con necesidades especiales es muy inferior al de la pública, una dotación económica importante, solo tiene una explicación. Ahora que la LOMLOE avisa que vigilará las donaciones ilegales, necesitan compensar. Es decir, a ustedes esas cuotas ilegales que segregan les parecían perfectamente válidas, y esto es lo que deja a las familias que se han enfrentado a esta situación en los despachos de algunos centros privados indefensas. Si quieren proteger la pública, promuévanla. No ayuden a crear más centros privados concertados. Pidan a la Comunidad de Madrid que baje las ratios. Además de todo lo expuesto, hay un punto muy importante que hemos de tener en cuenta: la caída de la natalidad en España, un índice que ya era bajo antes y, por tanto, supone un descenso en la población en edad escolar. Nos enfrentamos a momentos muy complicados con nuestras plazas educativas
Y si los afrontamos abandonando la pública a su suerte en aras de mantener negocios cada vez menos rentables, señores, el riesgo privado que también tienen los centros educativos privados es riesgo privado, no público, pues tendremos un problema. Podemos, sin embargo, aprovechar para mejorar ratios y dar una atención más individualizada a cada niño, mejorando las oportunidades de cada uno y la convivencia de todos. Gracias. Gracias. Pues procedemos a la votación, entiendo, por puntos, como además se ha manifestado, ¿no? Algunos grupos ya han dicho cómo lo votarían. Entiendo que la proponente de Noelia estaba parte de este tema. De acuerdo. Pues vamos al punto 1. Señor Prados, tiene votación del punto 1. Abstención. Señor Diroli. Abstención. Señora García Cruz. A favor. Partido de Vox. Abstención. Partido Socialista, proponente sí. Ciudadanos. A favor. Partido Popular. En contra. Pues serían 9 síes, 12 noes y 4 abstenciones. Sí, correcto. El punto 2, señor Prados. Abstención. Señor Diroli. Abstención. García Cruz. A favor. Partido de Vox. Abstención. Partido Socialista, proponente sí. Ciudadanos. En contra. Partido Popular. En contra. Cuatro abstenciones, 3 síes y 18 noes. Quedaría rechazado este punto también. Sí, correcto. Punto 3, señor Prados. Abstención. Señor Diroli. Abstención. García Cruz. A favor. Vox. Abstención. Partido Socialista, proponente sí. Ciudadanos. A favor. Y Partido Popular. Señor Rico. En contra. Pues igualmente con 4 abstenciones, 9 síes y 12 noes quedaría rechazado el punto 3 y el punto 4. Bueno, entiendo, señor secretario, que es así. Sí, sí, correcto. Señor Prados. Abstención. Señor Diroli. Abstención. Señor García Cruz. A favor. Vox. Abstención. Partido Socialista, proponente sí. Ciudadanos. A favor. Y Partido Popular. En contra. No. Doce noes, 9 síes, 4 abstenciones. Queda rechazado el punto 4 también. Sí, correcto. Bien.